¿Cómo han estado? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el que seguiremos hablando sobre ilustración digital, y esta vez decidí tocar los dos temas que debo, que es la composición y la grisalla, ya que al momento de grabar me di cuenta de que eran temas bastante cortos en explicación, entonces van a estar fusionados. En esta primera parte hablaremos de composición y posteriormente hablaremos de grisalla. Por cierto, si no han visto el primer video de teoría de color para comprender estos dos, pues pueden hacerlo una vez terminando, pueden hacerlo antes, ya que van un poco de la mano para tener nuestra ilustración digital toda bonita, toda preciosa. Así que, acompáñenme. Muy bien, pasando primero a la composición. ¿Qué es lo que nos referimos con composición y por qué es importante? Pues básicamente la composición es el orden y la manera en la que acomodamos los elementos en nuestra imagen. En nuestro caso, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque afectamos la narración de nuestra historia. Y esto también se aplica a narrativas gráficas como cómics, novelas y demás, pero ahorita solo estamos hablando de precisamente una ilustración digital. Como están viendo en pantalla y seguramente habrán visto por Pinterest si es que han buscado del tema, la manera en la que nosotros acomodamos los elementos en nuestra imagen van a influir mucho en cómo el espectador percibe nuestra ilustración. Es decir, qué es lo que va a ver primero, qué es lo que va a ver después y si va a estar claro para él o no. Siguiendo con el ejemplo de Crimson, hice dos sketches rápidamente en su momento y uno de ellos fue sin pensar en la posición del personaje, sin pensar mucho en cómo es que al final iba a quererlo. Si se dan cuenta, el personaje está muy al borde, por lo que está cortado no de la manera adecuada. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta que nuestro espectador siempre se va a guiar por el rostro. En una imagen, siempre que haya rostros, es lo primero a lo que el espectador va a estar atraído. Entonces, con nuestro rostro vamos a hacerle saber hacia dónde tiene que mirar. Corrigiendo un poco el sketch, ya nos basamos en una retícula. El personaje no se corta. ¿Qué queremos decir con que no se corta? Si se dan cuenta, en la primera imagen el hombro se corta, el cuerno también se corta, como que está incompleto. A diferencia de esta nueva versión en la que se ve su cuerpo sin problema, y se corta, sí, pero se corta en un plano medio. Usualmente estos términos de plano medio y composición se usan más en el ámbito fotográfico o en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, como ilustradores también tenemos que tener en cuenta cuáles son sus fundamentos para que podamos usarlos y que nos ayuden a darle un extra a nuestras ilustraciones. Y hay maneras en las que se puede cortar una persona sin que eso sea chocante para el espectador, como por ejemplo el primerísimo plano, el primer plano, plano medio, plano americano, plano entero y plano general. ¿Por qué es necesario saber esto? Bueno, porque esos tipos de cortes y composiciones nos dan los puntos dinámicos o los puntos de interés, a donde el espectador va a mirar instintivamente y deja claro lo que es importante. Esto también va muy de la mano con las construcciones culturales. Por ejemplo, en nuestro lado leemos de izquierda a derecha, mientras que en China no se hace de esa misma manera. ¿A qué vamos con esto? A que es más probable que una persona que vive, por ejemplo, aquí en México, pues instintivamente va a mirar primero a la izquierda porque es de donde él sabe que empieza su lectura. Así que también debemos ayudarnos de sus construcciones culturales y tener en cuenta el público al que va dirigida nuestra obra. Pero aparte también tenemos que ayudarnos de los elementos de nuestra ilustración, como los personajes, las manos, las miradas, los encuadres dentro de los encuadres. Es decir, si tenemos un plano y de ahí hay una puerta, pues justo es un encuadre dentro de un encuadre. Y también de las flechas. Continuando con el ejemplo de Crimson, ya mostrándoles la retícula, podemos notar que es una retícula bastante simple, por así decirlo,
ya que se basa igualmente en la regla de tercios más la combinación de los puntos dinámicos. Si se dan cuenta, lo único que hice fue cruzar las diagonales para encontrar el centro, que es donde reside la barbilla de Crimson. Esta misma diagonal nos va hacia abajo donde está su brazo, que sube a otro punto dinámico donde está el vaso del que está tomando su trago. Y lo mismo, por ejemplo, el borde de la silla también está en concordancia con las diagonales, y todo esto hace que el espectador tenga puntos de dirección, tenga dirección y sepa hacia dónde mirar y qué es lo que realmente importa en este sentido. Y tenemos diversas formas y aplicaciones para realizar esto, como esta básica, que es cómo buscar el centro de tu soporte. No importa si es rectangular, si es vertical, si es cuadrado, esto siempre nos va a funcionar porque el centro nos va a ayudar para que encontremos las siguientes líneas, que vendrían a ser las reglas de tercios. Y estos son puntos de atención. Estos mismos puntos de atención nos van a permitir encontrar los puntos dinámicos al trazar dos triángulos, uno derecho y el otro invertido, y esto nos va a permitir encontrar los puntos dinámicos, que son lo que más generan la atención dentro del espectador, a donde instintivamente va a dirigir su vista. Y también tenemos otras formas que son más conocidas, como la regla de tercios o la sección áurea. Esto mismo lo podemos ver aplicados, como ya dije, en fotografía o en cinematografía, pero también podemos aplicarlo en carteles, como por ejemplo estos de la Segunda Guerra Mundial, cuya composición se basa tanto en regla de tercios como en líneas dinámicas, pero si se dan cuenta, esas líneas quedan implícitas. Bueno, al menos en el primero las líneas no tanto, ya que estas nos dirigen hacia donde tenemos que leer, primero la mujer y después hacia lo que está gritando. Pero en el caso de la otra vemos que el samurái nos dirige con su cuerpo y con la posición que está tomando hacia donde tenemos que mirar. En este caso hacia los barcos que están siendo hundidos, y por otra parte está glorificando con sus manos las maneras que tiene detrás de él. Y todo esto nos permite comunicarle al espectador los mensajes que querían decir. En ese caso, pues era que el ejército japonés era superior al resto, pero pues esos son temas políticos. A lo que vamos es que esto nos permite generar contraste e interés en el espectador. Otras maneras de generar contrastes, no solo por la composición, también es la del color. Si vieron el primer video sabrán que esto se genera por la relación de complementarios, y si no, vayan a verlo. También podemos generar contraste por el tamaño y por el valor. ¿Y qué es el valor? Bueno, aquí entra el segundo apartado de esta trilogía de principios de ilustración digital, la grisalla, es decir, el valor. Como recordarán, en el primer video mencionamos que el valor es lo que está más o menos cerca del blanco. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Pues simplemente para representar los volúmenes en una imagen, para generar contrastes, pero sobre todo para distinguir elementos dentro de nuestra ilustración, y depende total y completamente de la luz. ¿A qué nos referimos con distinguir elementos? Si ustedes se dan cuenta, en una imagen podemos distinguir qué elemento está más cerca o lejos del espectador según su iluminación, y su iluminación siempre va a estar de la mano con los valores. Y para esto nos sirve una grisalla, para saber cuáles son los valores de nuestra ilustración. En este ejemplo hay un crimson, sí, que ya está pasado a liner limpio. Sin embargo, aunque nuestra composición es correcta, los colores base se notan algo saturados, algo como que algo no cuadra. Y esto es porque cuando activamos nuestra grisalla podemos notar que hay valores similares o valores iguales entre cada uno de los objetos. Para que tú en tu programa tengas una grisalla, lo único que haces es poner una nueva capa, le das en agregar un color gris. Yo les recomendaría que sea medio, que no esté ni tan blanco ni tan negro, y lo que vas a hacer es poner tu modo de capa en saturación, sino en saturación en tono, cualquiera de los dos sirve, y esto nos va a permitir ver los colores en escala de grises.
Ahora bien, podemos notar que si nosotros quitamos el liner de este sketch, lo único que vamos a obtener son plastas de colores, plastas grises que no se diferencian entre sí. Cuando nosotros ponemos y colocamos los colores en valores correctos, nuestra grisalla va a tener un mejor trabajo, una mejor lectura que si simplemente los ponemos al azar. Y esto se distingue mucho mejor aún sin el liner a que lo primero que les mostré. Depende total y completamente de la luz, porque justo las zonas que van a estar iluminadas van a estar más cerca de valores blancos y las que están más oscuras van a estar en zonas negras. Por esto también tenemos que establecer de dónde viene nuestra fuente de luz, ya que eso nos va a ayudar a determinar el volumen, la ubicación del objeto, la textura y los valores. Y pues podemos variar con diferentes tipos de luz, tanto frontal, lateral, cenital, contraluz, y esto también va a depender del ambiente, como ya lo vimos anteriormente, de si es exterior o es interior. Todo eso nos va a terminar afectando, pero pues no es el tema del video. En el ejemplo también les puse cómo se vería un foco de luz lateral superior a diferencia de un foco de luz contracenital. Nos damos cuenta, los valores cambian de posición. Las zonas que están más cerca de la luz obviamente van a estar cerca de valores blancos a diferencia de las sombras. Y si se dan cuenta, esto también nos da una intención en nuestra lectura. Es decir, causa diferentes emociones al momento en que nosotros colocamos la luz y qué es lo que le queremos transmitir al espectador. Sin embargo, como habrán visto en el video de teoría de color, yo terminé utilizando el foco de luz lateral superior para dejar esto en claro. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden mandarme mensaje o dejarme un comentario. Estaré respondiendo lo más rápido que pueda. A veces se me pasan, pero sí respondo. Y pues el ejercicio de práctica, si es que lo quieren llevar a cabo, sería realizar una ilustración que incluya un fondo, aunque sea un fondo sencillo, no tan elaborado, porque el foco van a ser 2 personajes. ¿Por qué 2 personajes? Para practicar lo de la composición y la generación de contrastes. Y hay que definir la fuente de luz, empezar con la grisalla para definir los valores y finalizar con la aplicación del color. Si se preguntan cómo es que de la grisalla pasamos al color, simplemente pongan una capa en modo superposición y listo. Y bueno, yo soy Feri y los veo en el próximo video. Bye.